Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Otra Mirada, este podcast en el que hablamos de temas realmente importantísimos para el Perú. Soy Abraham Ibáñez, soy periodista, encantado de encontrarnos a través de este contenido y en la edición de hoy vamos a hablar con cifras y tiene que ver con la inseguridad ciudadana que cada vez el Perú se vuelve peor y esto es digamos, responsabilidad directa de nuestras autoridades que lamentablemente son unos buenos para nada. Solo hacen la finta, como se dice en el argot popular, y aquí con cifras vamos a desarrollar este contenido. ¿Y de qué se trata el programa, por ejemplo? Es que hay información que ha presentado el Sistema Nacional de Defunciones, SINADEF, que señala lo siguiente: más de 5 personas fallecen al día a manos de delincuentes. Y esto tiene que ver, y bueno, vamos a obviar la palabra para poder monetizar y vamos a subtitular y además hacer algunos gestos. Estas 5 personas fallecidas al día a manos de delincuentes, ellos que con armas acaban con la vida de inocentes. Eso por un lado, y estos números han alarmado muchísimo porque además en lo que va de este 2024 se están registrando 1.493 personas víctimas de la... Y comparando algunos números, por ejemplo en el 2022 solo se registraron 1.516, es decir, estamos a poco, grabando este podcast en octubre del 2024, estamos a poco de llegar a esta cifra comparativa del 2022. Y para tener más referencias, en el 2021 se registraron 1.317, en el 2020 1.002. Esto en la pandemia del COVID-19, pero antes de la pandemia, en el 2019, se registraron 1.070 personas. Esto en el escenario peruano, lo cual en verdad llama muchísimo la atención, porque según esta cifra, la comparación de algunos expertos han señalado que esto sería mucho mayor, superaría a lo acontecido en los últimos 8 años, y además tengan en cuenta que este es el segundo año en el que se incrementan en los últimos 8 años. Por ello es que son cifras realmente preocupantes, realmente alarmantes. ¿Y qué hace al respecto? Por ejemplo, la presidenta de la República. Esto, ¿no? Aquí se opera la cara, ¿no? Va para una cirugía estética, por una vanidad, por una frivolidad, cuando la gente pues no puede irse tranquila a trabajar, ni al colegio, ni a la universidad, porque ya todos estamos dentro de una ola de inseguridad que solo para las autoridades del gobierno central es percepción, lo sienten, y como ellos sienten en lo que son cifras menores, entonces lo minimizan. En cambio, usted y yo que vivimos del día a día, que somos ciudadanos de a pie, en verdad, ya el pánico se va apoderando de la población, y aquí ya con factores de salud mental afectadas evidentemente por el escenario en el que nos encontramos de inseguridad ciudadana. Para las autoridades lo minimizan, ¿no? Y tenemos realmente autoridades patéticas con posturas patéticas que demuestran que prácticamente estamos abandonados. Aquí no sabemos si ya recurrir en este mes de octubre al Señor de los Milagros, que nos haga justamente un milagro, porque las autoridades no están haciendo absolutamente nada, por un lado. Y por otro lado, no sé si recurrimos pues a algún personaje de ficción para que nos pueda salvar del escenario de pánico que vivimos, de inseguridad, de miedo, de terror, porque no sé si Batman o Superman o no sé, o alguien de estos superhéroes nos salva de esto, porque en verdad ya es insostenible vivir en un país como el Perú con este índice de inseguridad ciudadana que, reiteramos, vamos 10 meses
y ya vamos a superar la cifra del 2022. Entonces, esto es realmente insostenible. Y bueno, ¿qué es lo que hacen las autoridades que tenemos? Que ya demuestran el grado de ridiculez que tienen al querer siempre maquillar todo, ¿no? Siempre quieren presentarlo como que no pasa nada, ¿no? Lo maquillan. Y ahí está el caso de Juan José Santibáñez, ministro del Interior, que en verdad en los últimos ministros del Interior que recuerde, en mis más de 21 años de periodista, no hay alguien tan imbécil como él, en verdad. No hay nadie tan patético como él, que es un tipo pues que vive en una burbuja en el que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta, porque hay que entender que este puede ser un personaje que él está evidentemente mirando hacia el futuro, simplemente porque simplemente no se va a quedar de ministro toda la vida y evidentemente va a tener que vivir de su trabajo como abogado defendiendo delincuentes. Esa es la realidad de lo que va a acontecer. Entonces, así como estamos, tenemos prácticamente al ministro del Interior haciendo el ridículo y también al premier, al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, otro tipo realmente patético, que supera la estupidez humana porque cada declaración, cada expresión que tienen ellos de querer justificar todo, demuestran que prácticamente después de esto nadie se va a acordar de ellos, ni su familia, porque aquí la población peruana en mayoría desaprueba, por un lado, al Ejecutivo y por otro lado al Legislativo. Los desaprueba. Por eso es que cuando estos van por la calle y tienen que estar protegidos pues por la policía para que no venga la población, el ciudadano de a pie, y les diga pues en su cara pelada que son corruptos, que son unos malditos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así con este escenario en el que vivimos, ya no se puede más. Y tenemos además también a una presidenta de la República, Dina Boluarte, que demuestra, como se dice, ¿no? Está más interesada en las novelas. Vive pensando en las novelas que ve en la televisión más que en la realidad del país. Que, ojo, más allá de que se quiera desacreditarla, ella es la presidenta que se eligió. La gente que votó por Castillo también votó por Dina Boluarte, iba en la lista, no puede decir que no la eligieron. Porque claro que la eligieron, iba en la lista, no es absurdo esos discursos, por ejemplo, de algunos congresistas tipo Patricia Chirinos, ¿no? Que decían, no, ella no ha sido elegida por el pueblo. Claro que sí, bruta, claro que sí la han elegido. Es unineuronal esa congresista. Entonces, más allá de que estén de acuerdo o no, o sea, de pronto sea ilegítima, que es otra cosa, es que tenemos una presidenta que vive en su nube, además también de novelas, después del almuerzo, ¿no? Ve sus novelas, entonces no vive una realidad y tiene que simplemente leer lo que le escriben, demuestra que es un robot, lee solamente lo que le escriben y este término, pues, de lo más estúpido, ¿no? De decir terrorismo de imagen. O sea, cada estupidez que va alimentando esta única neurona de este entorno que tenemos de autoridades que tienen que inventar cualquier tontería para justificar que no tienen la capacidad de resolver los problemas que hay en el país. Y hace poco pues teníamos el tema del terrorismo urbano, que no existe en el mundo, en ninguna parte del mundo existe terrorismo urbano. Este es un invento en el Perú y es una mentira. Y además también ahora salen con terrorismo de imagen. Oye tía, todo es terrorismo, ¿no? Solo porque la critican, solo porque cuestionan su incapacidad, cuestionan su falta de liderazgo, cuestionan que no tenga la suficiente madurez y sapiencia para poder resolver los problemas que tiene el país, sobre todo el de inseguridad ciudadana. Por eso es que inventan todo relacionado al terrorismo, la vieja confiable, como se dice, ¿no? Utilizar este argumento de decirle todo terruco para demostrar que eres un incapaz. Y eso es Dina Boluarte, ¿no? Una incapaz. Entonces, así vivimos en el Perú, con este tipo de autoridades, y ya pasaron más de 100 días
después de grabar este podcast, desde que la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, no se acerca, se huye de los periodistas y no quiere justamente declarar a los periodistas porque va a venir el cargamontón y le van a sacar el ancho los reporteros que están ahí ávidos de extraer información, de jalarle la lengua a la presidenta para que diga lo que tiene que decir. Pero bueno, se corre de ellos, ya son más de 100 días, no declara a ningún medio de comunicación, excepto a TVDINA, pues no, TV Perú, lamentablemente, que debería ser el canal del Estado, no del canal del gobierno, pero es así. Entonces, teniendo estos aspectos de la política peruana, es que prácticamente estamos ya en el borde del precipicio, de la indiferencia y la incapacidad de nuestras autoridades, que tienen que justificar con cualquier estupidez para demostrar la estupidez que tienen en su accionar. Por ello es que todos los estados de emergencia son un fracaso, todas las medidas son un fracaso y en verdad hacen el ridículo. Van a un operativo de fin de semana en una fiesta y de las decenas de personas que intervienen terminan siendo liberadas el 90%, porque solamente eran asistentes, ¿no? Esos son los operativos del Ministerio del Interior que se jactan y se panean y hacen ver pues que son grandes gestores cuando realmente son patéticos. Entonces a los periodistas que estamos ávidos de querer conocer qué es lo que va a decir la presidenta, ya nos dijeron pues, ¿no? Terrorismo de imagen. Tamaña estupidez, en verdad. Y hay otras cifras para compartir con ustedes, que por ejemplo, según el SINADEF, se ha elaborado justamente un top 5 de cuáles son las regiones donde últimamente se han incrementado estos casos de... Por ejemplo, en el número 1 está Lima con 638, en el número 2 La Libertad con 198, en el número 3 está el Callao con 90 casos, después en el cuarto está Piura con 81 y en el quinto está Ica con 67 casos que se dan en estos últimos tiempos, donde el abandono es evidente en el que nos encontramos en el Perú con estas autoridades nefastas. Y además, esto que nos llama muchísimo la atención y que decíamos, pues justamente que estas medidas de estado de emergencia son tan ridículas y demuestran que los delincuentes tienen un nivel, digamos, de superación a la Policía Nacional y a las autoridades del Ministerio del Interior, porque prácticamente en 19 días de estado de emergencia distribuidos en 14 distritos de Lima y en 5 distritos del Callao, hay 23 personas fallecidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las ultimaron. ¿Por qué? Porque acabaron con ellos. Las eliminaron a estas personas. Justamente por este delito que tenemos en el Perú. Y que ya, como decíamos, estamos ahí en la línea ya del borde ya para que esto, no sé si va a explotar o qué viene para el Perú, porque soluciones en verdad, aquí si tuviéramos la varita mágica, hace rato que hubiéramos aportado en cuanto a ello y sabemos que usted como ciudadano o ciudadana quiere que esto de una vez acabe o vaya disminuyendo por lo menos y luego acabe, porque ya con el caso del profesor de un colegio en Lima que es sobrino o era sobrino de la presidenta Dina Boluarte, en su colegio lo hayan eliminado. O sea, así de inseguro es este país y cada vez que el primer ministro y el otro ministro ridículo del Interior salen a dar cifras para aparentar, finalmente ocurre un nuevo y ahí demuestran justamente la realidad del Perú. Reiteramos, no sabemos a dónde más acudir, no sabemos qué más plantear en cuanto a estos temas, pero vale recordar hace algunos años, quizás hace 15 años aproximadamente, bueno, yo trabajaba como reportero en un medio local de Chiclayo y llegó un representante del Observatorio de Criminalidad de Colombia
con la experiencia de ellos que lograron frenar este problema, vinieron a Chiclayo a justamente aportar con su conocimiento para ir planteando una solución y hacerle frente a este problema. Pero lamentablemente eso se perdió, nadie lo tomó en cuenta, quedó en el olvido. Ejemplos de cómo se pudo superar en otros países este problema no se ha implementado aquí y no se va a hacer nada. Ahora, ¿qué nos queda a los peruanos? Salir a la calle si queremos dar una solución. Claro, sabemos que si nos vamos a la calle también nos van a quemar, nos van a eliminar, nos van a desaparecer. ¿Qué más podemos hacer? Estamos realmente con la soga al cuello en este escenario de inseguridad ciudadana y es lamentable que se siga sosteniendo un país de juguete prácticamente. Compartan este contenido, suscríbanse a este canal, aparte de los temas que tratamos en los otros podcasts, también estamos abocados a generar conciencia a través de este espacio, otra mirada con este lado político y de coyuntura en aporte para ustedes. Ese es un monólogo que siempre presentamos y que queremos generar conciencia y sobre todo reacción en la población. Suscríbanse a este canal, comenten, compartan, ayuden a que justamente con su me gusta YouTube recomiende este podcast a más personas. Soy Abraham Ibáñez, soy periodista. Esto fue Otra Mirada. Hasta la próxima.